Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Recuerde que estamos analizando el libro de los Hechos los días jueves. Recuerde que estamos analizando verso a verso este libro maravilloso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Les invito a abrir sus Biblias. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Vamos a terminar este último pasaje para adentrarnos en el estudio del capítulo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso número 28 en adelante. Hechos capítulo 20, verso 28 en adelante. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente agradecidos estamos en esta noche, porque te ha placido traernos a tu casa. Dispón ahora nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para poder, Dios mío, Señor, con todo nuestro ser, atender y poner en práctica esta palabra. Señor, háblanos conforme a nuestras necesidades espirituales. No permitas, oh Dios, que nada nos distraiga, que nada interrumpa esta comunión. Te lo suplico, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, mi Señor, porque creemos que lo que te pedimos en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, os será hecho. Amén y amén. Hechos capítulo 20, si volvamos por favor al verso número 34 y 35, el cual nos dice la palabra: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La clase anterior hicimos hincapié, mi querido hermano, en la obligación de ¿qué? La obligación de trabajar. Recordemos, mi amado hermano, que en ese sentido el Señor nos demanda trabajar, ya que es una bendición por la cual no solamente usted mismo prosperará, sino que será usted un instrumento,
en Dios para poder bendecir la familia o la vida de alguien. La Escritura menciona, por favor, acompáñeme en esas palabras que el Señor Jesús declaró en el Evangelio de Mateo, capítulo número 10. ¿Qué nos declara el Señor en ese texto maravilloso? Mateo capítulo número 10, versículo número 7 al 8. ¿Lo encontró? Mateo capítulo número 10, versículo número 7 al 8. ¿Qué nos dice el Señor? Que alguien lo lea, por favor, en viva voz. Mateo 10, versos 7 y 8. Amén. De gracia recibisteis, dad de gracias. Y aún más adelante, verso 9. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, ¿sí? Porque el obrero es digno, dice ahí, de su alimento. Es decir, todo aquel que trabaja es digno o merecedor de ser recompensado. Amado hermano, recuerde el pasaje de la semana anterior, el deber de trabajar. Amén. Ahí detallábamos, de una manera mucho más, diría yo, amplia, todo lo que implica para la congregación el poder incurrir en un trabajo. Dicho esto, avancemos en el estudio. Hechos capítulo 20, versículo ahora 36. Nos declara el Señor: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que había dicho. ¿Cuál? Que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Recuerde, mi amado hermano, Pablo sabía, en su espíritu, que le habrían de esperar grandes tribulaciones. Pablo sabía que su propósito en la tierra, luego de haber sido llamado por Dios, era el de padecer por causa de la palabra. Ahora bien, para avanzar en el capítulo 21, adentrémonos en una nueva travesía de la vida del apóstol Pablo. Verso número 1. Después de zarparnos de ellos, de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas. Recuerde que estos eran lugares como puertos, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba, dice, a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, Chipre era una isla, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Verso 4. Y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Recuerde, Pablo sabía en su interior que él tenía que ir a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Qué quería hacer Pablo en Jerusalén? Esto ya lo estudiamos. ¿Qué es lo que él quería hacer? Estar en la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua.
Amén. Esa era su intención para poder retornar nuevamente a su ciudad, para poder celebrar la Pascua. Ahora bien, en el versículo, vamos nuevamente por favor, número 4. Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos, es decir, esos discípulos le dijeron a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, aquí hay algo importante, mi amado hermano. El Espíritu de Dios había de alguna manera revelado a otros discípulos, sí, lo que le depararía a Pablo. Pero aquí viene una interrogante. El hecho de que el Espíritu Santo pueda de alguna manera revelar lo que va a pasar. Otra cosa es si usted o cualquiera de nosotros, sí, por el mismo Espíritu estemos dispuestos a sabiendas a esquivar esa voluntad o hacerle frente. Y esa es justamente la gran disyuntiva en la que Pablo se encuentra. El Espíritu Santo había revelado a otros discípulos que a Pablo le esperaban grandes y gravísimas penurias si habría de irse a Jerusalén. Pero también Pablo sabía que él tenía que padecer por causa del nombre de Jesús. Ese padecimiento fue declarado al inicio de su ministerio. Leyendo muy rápidamente un texto que lo hemos venido repitiendo en un sinnúmero de estudios, vayamos por favor al mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, verso 15. Hechos 9:15. ¿Lo tiene? Hasta el 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Él tenía claro su llamado, pero ahora se veía, sí, frente a una gran disyuntiva. Discípulos le decían por el Espíritu que en Jerusalén le habría de deparar gravísimas tragedias. Volvamos por favor a Hechos capítulo 21, verso número 5. Cumplido aquellos días, es decir, los 7 días, cumplido aquellos días, salimos acompañándonos, dice aquí, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, es decir, todas las familias, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco. Y ellos se volvieron, sí, a sus casas. Verso 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Recuerde que esta travesía era para ir a buscar Jerusalén. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos ahora a la ciudad de Cesarea. Recuerda que esta ciudad ya quedaba dentro de la nación de Israel. Cesarea, y entrando en casa de Felipe, ¿sí?, el evangelista. Muchos dicen que es el mismo Felipe que fue y le predicó ¿a quién? Al eunuco, al etíope. Sí, muchos dicen que es el mismo evangelista. Fue a la casa de Felipe, versículo número 8 estamos, el evangelista, que era uno de los 7. ¿De cuáles 7? De los 7 que fueron elegidos para servir a
a las mesas cuando cuando a los apóstoles se le confrontaron diciéndole que estaban siendo desatendidos en este caso a la gente pobre, las viudas de los gentiles. ¿Dónde está eso? Retrocedamos brevemente al mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Ahí lo vamos a encontrar. ¿Lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Versículo 1 hasta el verso número 6. ¿Ya lo encontró? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, es decir, de los cristianos griegos y los cristianos hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, la viuda de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Verso número 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, es decir, dejemos la predicación de la palabra de Dios para ponernos a ¿qué dice? A servir a las mesas. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo o esta tarea. Ahora recuerde, para ir a atender a las viudas se necesitaba primeramente gente que era discípula del Señor, gente de oración, gente llena del Espíritu Santo, gente de Dios. Verso número 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ahí aparece el nombre. ¿A quién más eligieron? A Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué cosa era un prosélito? Esto yo lo he explicado muchísimas veces. ¿Qué era un prosélito? Un gentil, ¿sí?, convertido al judaísmo, que en este caso vendría a ser al cristianismo. Un extranjero convertido al cristianismo, en este caso. Versículo número 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Ese Felipe que aparece en Hechos capítulo 6, verso 5, es del cual se menciona en el libro de Hechos capítulo 21, versículo número 8. Es el mismo Felipe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en ese verso que él era uno de los 7. Amén. Verso número 8. Al otro día, saliendo Pablo y a los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos, dice ahí, con él. Es decir, que ahí se quedaron a dormir. Ahora, aquí hay algo importante que está escondido, pero que hay que darle, diría yo, realce. El hecho de que Felipe haya estado sirviendo a las mesas, atendiendo, diría yo, la parte administrativa en la atención de las viudas, no era impedimento para llevar a cabo o cumplir su ministerio. Su ministerio o su labor principal no era tampoco servir a las mesas. Su ministerio, su obra dentro de la iglesia era ser evangelista. Era de ir y predicar públicamente la palabra de Dios, sí, a los gentiles y aún también a los judíos. Recuerde, mi amado hermano, sí, que nada impida que usted en Dios cumpla su primer y gran llamado. ¿Cuál es ese? Toda la iglesia, todo miembro de iglesia tiene un supremo llamamiento. Es ir y predicar el evangelio a toda
criatura. No diga, ay hermano, como yo ya estoy puesto de pronto, qué sé yo, en la comisión de limpieza, yo ya no voy a ir a predicar. Está equivocado. Yo prefiero verlo 1000 veces con una Biblia tocando una puerta, predicando la palabra, que verlo con una escoba dentro de la iglesia. Amén. Usted tiene que entender que su llamado esencial es predicar y proclamar la palabra. Amén. Si usted cumple ese requisito, si maravilloso en Dios, usted está haciendo lo que a Dios le agrada. Amén. Gloria sea al Señor. Versículo número 8. Él era reconocido sí como el evangelista, que era uno de los 7, dice ahí, y posamos con él. Versículo número 9. Es decir, ¿quién? Felipe. ¿Qué pasaba con Felipe? Tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Ahora, este término, recuerde, doncella, ¿qué implicaba? ¿Cuántos han venido a la escuela dominical? ¿Qué implicaba ser una doncella? Una chica no solamente que se le podía decir que era virgen, sino que aparte no había sido bajo ninguna circunstancia, sí, no había sido tocada, no había sido, sí, diría yo, queriendo usar un término religioso, no habían sido símbolo o sinónimo de sacrilegio. Nadie la había deshonrado. Más allá, sí, de ser virgen, eran doncellas. Puede haber muchas muchachas o muchos chicos vírgenes, pero pueden estar dañados de mente, o pueden ser muy manoseados o manoseadas, en cuyo caso se conserva la virginidad, pero ya no hay bajo ninguna circunstancia pureza. Amado hermano, la Biblia, sí, en ese sentido, da realce, sí, a las muchachas y también a los chicos cuando son doncellas. Estas no habían sido entregadas o desposadas para matrimonio, sino que habían conservado su pureza, no solamente de cuerpo, sino también de alma y de espíritu. Amén. Yo creo que es la mejor fórmula para poder conservar delante de Dios y de los hombres un buen testimonio, si siendo un joven, si o un adolescente. Verso número 9. Este Felipe tenía 4 hijas, doncellas, sí, y que adicionalmente, ¿qué cumplían o qué labor tenían dentro del cuerpo de Cristo? La Biblia dice que eran profetas, profetizaban, versículo número 9. Sí, un término muy especial, que profetizaban. Ahora, queriendo adentrarme en este tema, vayamos por favor por un momento al libro de los Corintios. Esto hasta cierto punto tira abajo los prejuicios que muchos hombres tienen a la hora de atribuirle a la mujer un rol importante dentro de la iglesia del Señor. Vayamos a la carta de los Corintios. Capítulo número 12, Primera de Corintios, capítulo número 12. No pierda, por favor, Hechos. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, capítulo número 12. Yo esto lo expliqué en una oportunidad. Vamos a dar un breve repaso, ¿sí? Para aquellos que también por primera vez escuchan esta enseñanza. ¿Lo tenemos? Verso 1, capítulo 12. Recuerde, Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones. Recuerde que un don es un regalo, sí, del Señor. Acerca de los dones espirituales.
sabéis que cuando erais gentiles, es decir, cuando no conocíamos del Señor, se os extraviaba llevando como se lleva, dice ahí, a los ídolos mudos. Obviamente que cuando éramos, diría yo, no salvos, seguíamos la tradición del mundo, adorando imágenes. Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldición a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor o dueño de nuestras vidas, sino por el Espíritu Santo. Verso 4, y aquí entramos en materia. Ahora bien, póngale asunto a esto. Hay diversidad, dice ahí, ¿de qué? De dones. Recuerde, cuando se habla de diversidad, se habla, por así decir, de una gran variedad. Hay una gran variedad de, ¿qué dice el apóstol? De dones, de regalos. Hay una gran variedad de regalos. Versículo número 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Recuerde, hay gran variedad de dones, pero ¿quién da los dones? De acuerdo a ese pasaje bíblico. El Espíritu. Todo procede del Espíritu. Es como el tallo de un árbol del cual se desprenden muchas ramas. Todas, si hay diversidad de ramas, de pronto una rama no se parece a la otra. Amén. Pero todo salió del mismo, sí, del mismo árbol, del mismo tronco. Es igual. Versículo número 5. Primer punto, no sé si ya lo clasificó. Hay diversidad de dones. ¿A quién le pertenecen los dones? Al Espíritu Santo. Verso número 5. Hay diversidad de ministerios, es decir, hay diversidad de, diría yo, de formas de poder servir al Señor. Un ministerio, mi amado hermano, sí, es, diría yo, una encomienda que te hace el Señor para administrar su iglesia. Amén. También dentro de esto la Biblia dice que hay diversidad, es decir, que hay muchas formas de servir dentro de la iglesia. Amén. Verso número 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí refiriéndose a quién? A Jesús. Los dones, ¿quién los promueve? El Espíritu. Los ministerios, ¿quién los promueve? Jesucristo. Pero hay otra área en la cual también Dios le da un gran realce. Mire, aquí se puede hablar hasta de la Trinidad en conjunto. Verso número 6. Y hay diversidad, dice aquí, de operaciones. Mire que estoy agrupando estos versículos en tres grandes grupos. Diversidad de dones, sí, que los da el Espíritu Santo. Diversidad de ministerios que los da el Señor. Y diversidad, ¿qué dice? De operaciones. Ahora, cuando se refiere a operación, no se refiere a algo que se hace dentro de un quirófano. Sí, una operación de esa naturaleza. No. Se refiere a diversidad de actividades o labores. Amén. Una labor. La labor no tiene que ver con ministerio, ni tampoco un don del Espíritu Santo. Pero hay diversidad de labores en la que el pueblo de Dios puede incurrir sirviendo al Señor. Y dice la Biblia en ese sentido, ya vamos con la pregunta. Dice el Señor ahí en el verso número 6. Hay diversidad de operaciones o labores o tareas, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Tres grandes grupos. Pregunta. Ya vamos para eso. Estamos primeramente agrupándolos. Sí, ya vamos para allá. Simplemente hemos clasificado. Sí, clasificado. Dentro de una iglesia se puede servir de tres, o usted puede estar inmersos hasta sin saberlo, dentro de uno de estos tres grandes grupos. Usted puede ser una persona lleno de dones o de un don del Espíritu Santo. Puede ser alguien que esté sirviendo en el ministerio. Amén. Dentro de una iglesia, ejerciendo de pronto como lo hizo Pablo dentro de su apostolado, que era un ministerio. Como puede estar obrando dentro de la iglesia en alguna tarea,
específica que también sí la Biblia lo considera como una tarea, como una operación que la administra el mismo Dios. Tres grandes agrupaciones. De ahí, de estos tres grandes grupos, se desprenden, sí, de manera individual cada una de las cosas que, sí, en las que usted puede servir. Mucha gente dice, hermano, yo no sé para qué sirvo en la iglesia. Déjeme decirle que si usted forma parte del cuerpo de Cristo, usted puede estar en uno de estas tres grandes grupos sirviendo. De pronto usted no lo ha identificado. O puede ser que teniendo el don, no lo quiera poner para servicio de la iglesia. Teniendo el ministerio, no quiera asumir su ministerio. Teniendo, diría yo, el talento para hacer la operación, usted más bien guarda y no lo pone al servicio. Usted, por ejemplo, se me ocurre, puede tener la habilidad, se me ocurre simplemente así, de hacer páginas web. Se me ocurre. Y si eso que usted sabe hacer, esa operación, no la pone al servicio, obviamente usted, de alguna manera, usted mismo se está excluyendo de algo que en Dios puede hacer. Si usted tiene de pronto la tarea, sí, o el don de qué, en ese sentido bien pudiera ser de pronto de saber administrar las cosas. Ser de pronto, qué sé yo, un contador. Ser de pronto, qué sé yo, un ebanista. Puede hacer puertas y la puede hacer para la obra del Señor, para ayudar a los hermanos. Si usted puede hacer estas cosas, de pronto no tiene un don, de pronto no tiene un ministerio, pero el hecho de que tenga el talento, la operación, bien puede ponerla a la obra, sí, al servicio de la obra del Señor. Hay muchas formas de servir. Ahora, solamente los he agrupado, no he hablado individualmente de ninguno de los tres grupos, pero la Biblia sí los va a nombrar. Avancemos. Versículo número 7. Dice la Biblia ahí, pero cada uno le es dada la manifestación. Recuerde, esto, mi amado hermano, viene. Y quiero que lea con detenimiento el texto del versículo número 7. Recuerde, cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Yo te pregunto algo. Cuando tú bostezas o estornudas, ¿tienes control de esto? ¿Tienes control de un estornudo o de un bostezo? ¿O el cuerpo por sí solo, qué hace? Lo manifiesta. Hay muchos que cuando tienen hambre, si se les escucha que el estómago les. ¿Usted puede controlar eso? No. Se manifiesta. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que hace manifestar todo esto. El problema de muchos cristianos es que el Espíritu Santo quiere manifestarlo y ellos lo reprimen. Como cuando usted se quiere, como dice por ahí, usted le corta la gana de estornudar a alguien. No, está, dice, no. Y le pasma. Le queda la sensación. Sí, y hasta le puede dar hasta coraje si alguien le interrumpe, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo quiere manifestar, sí, lo que Él nos ha dado. El problema es que mucha gente no lo deja manifestar por temor, por miedo, por vergüenza, o simplemente lo reprime porque no quiere involucrarse. Y dice, no, yo sé. Mucha gente reconoce y dice, hermano, yo sí sé para qué sirvo en la iglesia, pero yo no quiero. Porque si lo hago, sí, yo sé que esto a mí me va a demandar, me va a consumir. El Señor, sí, el Señor es muy severo y yo no quiero tener compromisos más de los que yo tengo con Dios. Mucha gente sabe para lo que sirve en la iglesia, pero lo reprime. ¿Pero por qué lo sabe? Porque ya el Espíritu Santo hace rato que lo ha manifestado. Amén. Usted podría decir, hermano, yo estoy ahí, hermano. Siento que el Espíritu Santo manifiesta su gracia en mi vida, pero yo la reprimo. Yo me aguanto. Yo no sé que lo puedo hacer, pero me callo. Amados hermanos,
Si usted está reprimiendo lo que el Espíritu Santo está haciendo, recuerde que usted está peleando con Dios. Y nosotros no estamos o no hemos sido llamados para pelear con Dios, sino para hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, dice la Biblia, versículo número 8, porque a este es dada por el Espíritu, hablando en sí mismo de cada uno de los miembros de la iglesia, es dada por el Espíritu palabra de, mire, estos son dones del Espíritu Santo. ¿Qué le puede ser dado a una persona de manera específica? Le puede ser dado, dice aquí, palabra de sabiduría. Es decir, que habla no solamente con inteligencia humana o inteligencia intelectual, sino que habla siempre palabra de Dios, que edifica. Amén. Así como hay gente que siempre habla vascosidades, siempre habla truanería, siempre habla deshonestidades, hay gente que siempre tiene, cuando usted los escucha, tiene un mensaje de Dios que darle. Amén. Eso es un don que lo da ¿qué? ¿O quién? El Espíritu Santo. Y mucha gente dice, hermano, yo no sé. Y usted sí sabe, hermano, sino que usted no le ha dado, no ha encasillado lo que usted tiene, sí, dentro de lo que el Espíritu Santo lo ha declarado. ¿Qué más? Palabra de ciencia. ¿Qué más? Según dice ahí el mismo, esta ciencia es sabiduría. Y esta sabiduría, mi amado hermano, es sabiduría así, terrenal también. Hay mucha gente que de pronto, mire, hay cosas muy sencillas que uno ve esto. A veces la gente quiere entrar algo por una puerta y dice, ay hermano, no se puede, y pum, se choca. Hermano, no puede, y pum, choca. Viene alguien que tiene sabiduría de Dios, ciencia, y dice, a ver hijo, mira, si tú le sacas aquí ese perno y le aflojas acá, lo doblas y vas a ver cómo sube. Uy, de verdad. Y es así. Amado hermano, cada uno tiene algo que aportar a la iglesia de Cristo. El problema es que el pueblo no lo quiere reconocer. Versículo número 9. Otros que tienen, no se hacen problema. Cuando ve que mete la mano en el bolsillo y ve que no hay, dice, no se preocupe hermano, que Dios va a proveer. A diferencia de aquellos que se meten a la mano al bolsillo y dicen, hermano, no hay. Dicen así, no, ya no se puede ir. Y detienen la obra de Dios. Parece mentira. Esto también es un don que viene de parte del Espíritu Santo. Por eso es que no todos en la iglesia tienen todos los dones. Es necesario que toda la iglesia tenga todos los dones para que aquellos que les falta un don lo complementan con el otro miembro del cuerpo de Cristo. De pronto 10 dicen, hermano, no se puede construir una iglesia. Pero el que tiene fe dice, vayamos en el nombre de Jesús, que si ponemos la primera piedra, Dios mandará todos los ladrillos. Habían 2 hombres de fe cuando salieron los 12 espías, para Canaán. 10 dijeron, es verdad, traían la evidencia de la tierra prometida, traían frutas grandes, por racimos traían. Pero los 10 dijeron como, diría yo, como una especie de perspectiva general. Sí, es verdad que ahí fluye leche, miel, pero hay gigantes, hay guerreros, está habitado, no vamos a poder tomar la ciudad. Pero Josué y Caleb dijeron, no importa, si Dios ha dicho que es nuestra, vayamos que la vamos a obtener en el nombre de Jehová, en ese caso. Amados hermanos, ese don es el don de fe. No todas la tienen. Pero, amado hermano, todos sí en el Espíritu Santo pueden sí llegar a obtener sus dones. Por eso es que la Biblia dice que debemos de procurar pedirle a Dios los mejores. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente pide lavadora, pide casa, pide que se le paguen las deudas, pide una bicicleta, pide de todo. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría no dice, Señor, dame sabiduría, dame ciencia, dame conocimiento, dame el poder de ayudar a otros. Muy difícil. Ahora, dice la Biblia, versículo número 9. A otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones, óigalo bien, dones de sanidades. Ahora, cuando dice dones de sanidades, es decir que dentro del cuerpo de Cristo el Espíritu Santo puede darle a muchos
el don de poder sanar ciertas enfermedades específicas. Ahí dice dones de sanidades. Es decir, que no todo don que da el Espíritu Santo puede sanar todo tipo de enfermedades. De pronto puede ser que el Espíritu Santo dé un determinado don para sanar desde, qué sé yo, desde la enfermedad A a la enfermedad P. Y el otro don da para sanar de la enfermedad R hasta la enfermedad Z. El Espíritu Santo da dones, sí, dice aquí, para poder sanar. No todos lo tienen. Pero sí, hay quienes sí lo poseen. Y también les da temor orar por los enfermos. Ay, hermano, dice, yo sé que tengo algo en Dios, o el Espíritu Santo me impulsa a orar, pero yo me detengo y me aguanto. ¿A cuánto les ha pasado esto? Que usted pasa por medio de un enfermo, o ve a alguien enfermo, a alguien que viene atribulado con una enfermedad, y algo en su interior le dice, ora por él. Y usted lo ve y dice, yo estoy loco, yo no, ¿qué pasa? Y mete la mano hasta en los bolsillos. Y dice que mejor ni lo veo. Dice. Pero el sentimiento de culpabilidad, cuando usted desaprovecha esa oportunidad, golpea su corazón, golpea su vida. Y en ese sentido, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos confronta. Recuerde, mi amado hermano, que estos dones están ahí dentro del cuerpo de Cristo para beneficio. Recuerde que esto se está desprendiendo porque Felipe tenía ¿cuántas hijas? 4. ¿Y qué tenían estas muchachas? Tenían, sí, o eran consideradas como profetas. Ahora, avancemos rápidamente. Esto ya se estudió hace mucho tiempo. Versículo número 10. Otros pueden hacer, y mire que no es lo mismo. Una cosa es sanidad y otra cosa es un milagro. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre una sanidad y un milagro? Seguro, la sanidad también puede llegar a ocurrir inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia entre una sanidad y un milagro? No, a ver, entremos. Un milagro, mi querido hermano, sí, es algo sobrenatural, algo que se sale fuera de, sí, diría yo, del marco, de lo normal. Caminar sobre las aguas es un milagro. A ver, se rompen leyes naturales. Los milagros, mi amado hermano, sí, surgen a consecuencia de rupturas de leyes, sí, ya establecidas. Por ejemplo, cuando los discípulos de Jesús, antes de ser sus discípulos, tiraron las redes al mar, habían tirado la red toda la noche. Es decir, que peces ahí no habían, pero Jesús rompió una ley natural. Hizo salir de la nada un todo. La multiplicación de los panes y los peces. Un milagro. Convertir el agua en vino, se rompió otra ley natural. Un milagro. Hacer resucitar a un muerto es un milagro. Porque se quebró una ley natural. Los muertos no resucitan. Amén. Es necesario entender que este don, el Espíritu Santo también lo ha dado a la iglesia. Puede ser que aquí en esta iglesia pueden ser que hayan personas que tengan este don. Pregunta. Ya. A ver. El proclamar la palabra y que la gente la oiga y venga a los pies de Cristo, sí, obviamente que es un milagro. Porque no de todos es la fe y no todos van a ser salvos. Ahora, ¿cuál es el milagro? Que el Señor haya cogido a eso que estaba perdido y lo haya salvado. Nosotros somos un milagro de Dios. Somos un milagro. Sí, porque se rompió una ley natural. Porque la Biblia destinó al hombre, luego de haber pecado, ¿a dónde lo destinó? A la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Dios rompió esa ley natural mandando ¿a quién? A Jesús, su Hijo.
Ahora, los que lo reciben, reciben un milagro, el milagro más poderoso que puede haber en esta tierra, el milagro de la salvación. ¿Cuántos tienen ese milagro? Gloria a Dios, aleluya. Ahora, a otro el hacer milagros. Y aquí está. ¿Qué dice ahí? A otro, ¿qué cosa puede dar el Espíritu Santo? Profecía. Ahora, ¿cómo se enmarca la profecía? Recuerda que las hijas de Felipe eran profetas. Un profeta es un proclamador. Sí, un proclamador de las palabras de Dios. Ahora, ¿quién obra por medio, sí, de la profecía? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo da a conocer aún lo más escondido de Dios. Lo revela, lo da a conocer. Ahora, ¿cómo lo puede dar a conocer? Por medio de una revelación a un determinado miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, una profecía no puede salirse de este perímetro. La Biblia. Toda profecía debe de ajustarse al marco referencial eterno, las Sagradas Escrituras. Una profecía no puede echar abajo el fundamento de la doctrina. La Biblia dice que esta es la palabra profética más segura. Ahora, cuando alguien dice, ay hermano, estoy viendo algo que pareciera ser como que sí, algo extraordinario, perfecto, está bien que tenga una visión. Eso es otra cosa, visión. Profecía es proclamación hablada de la voluntad de Dios para su pueblo o para los hombres. Eso es una profecía. La proclamación verbal. Haga la diferencia entre profecía y visión o sueño. Mucha gente quiere darle el peso a un sueño o a una visión como que si fuese palabra de Dios. Y ahí es donde se puede caer en el gravísimo error de echar abajo el fundamento bíblico, porque tal o cual soñó algo y la gente, como es bien, diría yo, llevada, sí, por estas cosas, ay, soñó, ay, vio algo, y todo el mundo se va para allá. Y la Biblia quedó a un lado. La profecía es la revelación, por así decirlo, verbal de la voluntad de Dios, que bien puede caer o recaer para una iglesia, para una persona, para un pueblo, pero todo será, diría yo, filtrado conforme a las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Sí estamos claros con este concepto? Perfecto. Las hijas de Felipe eran profetas. Dios les daba a conocer por medio del Espíritu Santo su voluntad, y ellas ¿qué hacían? Lo comunicaban, sí, o lo hablaban al pueblo de Dios. Ahora, concordaba esto, avanzo, termino con el asunto de los dones espirituales para volver acá, aun cuando el tiempo ya está, siempre nos quedamos cortos. Verso número 10. Profetas, a otros, ¿qué les daba el Espíritu Santo? Importante, discernimiento, que en buena palabra puede ser interpretación o reconocimiento, que creo que es la palabra más acertada. Reconocimiento de espíritus. Cuando hablamos de espíritu, mi hermano, hablamos de corrientes humanas, sí, de filosofías o diría yo de letanías, de habladurías que bien pueden estar enmarcadas fuera del orden de Dios. Por ejemplo, mucha gente podría venir dentro de la iglesia con una corriente como la que se tiene en la actualidad, sí, de un supuesto avivamiento de prosperidad. Ahora, ¿cómo discernir, cómo entender y diferenciar esto? Solamente a través del don de discernimiento. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, si alguien le pretende decir a usted, a sopretexto de que está en este nuevo avivamiento de prosperidad, decir, hermano, sí, hagamos negocios, prosperemos, porque ese es el éxito que Dios quiere para su pueblo. Y dice, perfecto, me parece muy bien las palabras de prosperidad, pero aquí viene el asunto.
¿Qué vas a hacer para poder ser próspero? Ay, hermano, como ahora voy a estar en esta línea, entonces ya no voy a salir a evangelizar. Recuerde, la palabra no puede ser tergiversada o dejada a un lado. Ella tiene que primar. No podemos bajo ninguna circunstancia, por cualquier corriente, por así decirlo, ¿sí?, que aparezca en nuestros tiempos, no podemos aceptarla sin primero discernirla. Ahora, no todos la disciernen. Ese es el problema. Solo los que tienen el don la disciernen. Por eso es que hay mucho pueblo que se mete en esto. Usted ve grandes masas siguiendo corrientes supuestamente cristianas de cabeza, que piensan que eso es así. Pero solo los que tienen el don lo reconocen, y no solamente que lo reconocen, tienen la obligación de, luego de haberlo reconocido, luego de haberlo discernido, de dar la alerta. ¿A quién? ¿A quién? Al pueblo, a la iglesia. ¿Por qué? Porque cada don es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted está callando su don, si usted está oprimiendo su don, usted está obrando en mala fe con Dios. Imagínese que usted tenga el don, ¿sí?, de la enseñanza, de la ciencia, que eso también entra ahí, entre otras cosas. Tiene el don, ve a su hermanito chiquito que no sabe ni leer ni escribir, no le interesa usar ese don y lo deja burrito ahí. Pregunto, ¿usted cree que Dios no le va a pedir cuenta por eso? Le va a pedir cuenta. Tarde o temprano le va a pedir cuenta por ese don. De ahí la parábola de los talentos. Y hay unos que están, sí, está lento. Están bien lentos. Verso número 10. Discernimiento de espíritu a otro diversidad de, o diversos géneros de ¿qué? De lenguas. Sí, cuando se habla de lenguas, aquí se habla de dos tipos de lenguas. Lenguas terrenales y lenguas celestiales. Cuando el Señor, por medio del poder del Espíritu Santo, hizo, sí, el bautismo de la iglesia primitiva, sí, el don que sobrecogió a todos fue el don de lenguas. ¿Pero qué clase de lenguas? ¿Las celestiales o las terrenales? ¿Ah? ¿Qué dice el contexto bíblico? ¿Quiénes se encontraban en ese lugar? Macedonios, egipcios, árabes, sirios. Habían de todas las naciones porque se estaba llevando a cabo la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué dijeron ellos como testimonio? ¿Quiénes son estos que les estamos oyendo hablar en nuestra propia lengua? ¿Qué lenguas derramó? ¿Por qué? ¿Por qué no derramó lenguas celestiales? Porque el Espíritu Santo en su sabiduría aprovechó el bautismo para testificarle a propios y extraños sobre el gran poder de Dios. Lenguas terrenas. Ahora, es un don, porque si usted solamente sabe hablar español y de pronto comienza a hablar chino, es un don si el chino le entiende. Hay unos que hablan chino estando en español también. Bueno, ni se les entiende ni el español que hablan. Ahora, recuerde esto. Y las lenguas celestiales son cuando su espíritu se comunica en oración o en clamor con el Espíritu de Dios. Y ora, nadie le entiende, solamente su espíritu y el Espíritu Santo. Por eso es que cuando uno habla en lenguas celestiales, mejor es que calle o lo reprima para sí mismo. ¿Para qué? Para que su edificación sea personal. Pero aquel que habla ya de manera interpretativa, ese tiene que proclamarlo a toda la iglesia. Y eso lo dice, porque eso también es otro don. Mucha gente puede estar hablando en chino, pero no entendían. Recuerde que los que fueron bautizados en Pentecostés hablaron en otras lenguas, pero ellos no entendían lo que hablaban. Quienes le entendían eran los que estaban escuchando el mensaje, que eran más de 5,000 personas. Verso número 10 estamos, ¿no? Diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas, que bien pueden ser interpretación de lenguas o terrenales o interpretación de lenguas
mucha gente, amado hermano, escucha hablar en lenguas, posiblemente terrenales o espirituales. Dios les da a conocer qué está hablando, pero por miedo, ¿qué hace? Uy, está declarando juicio y contra fulano. Uy, si lo digo me meto en camisa de 11 varas, van a pensar que soy yo. Mucha gente tiene ese tipo de posturas y lo calla. Pregunto, si Dios te diera a conocer algo malo sobre tu hijo, pregunto, ¿lo adviertes o te callas? Es tu hijo. Es el ser que más quieres. Y Dios te dice, mira, si de aquí a 3 días no se corrige, lo mato. Pregunto, y tú lo reconoces en esa interpretación. Pregunto, ¿qué haces? ¿Lo callas o lo proclamas? ¿Verdad que lo dices? Imagínate si de manera egoísta escuchamos algo en Dios en lengua y reconocemos su interpretación y lo callamos. Imagínate el daño que se podría causar a toda la iglesia por tu inobservancia. Simplemente ¿por qué? Porque no quisiste dar a conocer. A esto hay que ponerle bastante seriedad, mi amado hermano. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él, como dice ahí, como Él quiere. Eso en cuanto a los dones. Recuerda que hay 3 grandes grupos. Dones, ¿qué más? Ministerios y operaciones o labores. Recién hemos hablado de los dones, los que administra el Espíritu Santo. Falta hablar de los ministerios y de las operaciones. Pero eso será posteriormente para no salirnos de contexto. Aun cuando repito, esto ya fue motivo de estudio. Amén. Así que cuando se lee Hechos capítulo 21, versículo número 9, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Es decir, ¿qué hacían? Proclamaban, ¿sí?, la palabra de Dios, ¿sí?, a la iglesia o a las vidas. ¿Sí? ¿Qué dijeron ellas? Y permaneciendo, dice, nosotros allí algunos días, descendió de Judea también, ¿quién? Un profeta llamado Ágabo. ¿Qué vendrá con tanto profeta metido ahí? El próximo día jueves lo vamos a saber en el nombre de Jesús. Démosle una fuerte ofrenda de aplauso al Rey. ¡Aleluya! Que Dios bendiga a la iglesia.